iglesia wesleyana. Tenemos que estar dispuestos a que los discípulos que estamos haciendo no terminen un curso de 1 año, 2 años. Tenemos que ir mucho más allá, hermanos. Esa es la estaca que tenemos que reforzar. Es una deficiencia en Perú, hermanos. Llamamos a los convertidos, los metemos a un salón 1 año, 2 años discipulado y luego los dejamos. Quiero preguntarles en esta mañana, cuando Saulo y Bernabé salieron a su primer viaje, ¿quién se quedó a cargo de la iglesia de Antioquía? Pastor Luis Bordeano, usted que conoce la Biblia, ¿quién se quedó a cargo de la iglesia de Antioquía? Había 5 obreros, el pastor Bernabé, el último era Saulo, que los 3 del medio, ellos, Manaén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Seguramente otros más que no figuran sus nombres se añadieron. Pero ¿por qué Bernabé y Saulo salieron confiados y se fueron 3 años? ¿Quién de nosotros podría salir 3 años de su iglesia? A lo mejor ya no encuentra su lugar. Pero Bernabé y Saulo salieron confiados en una cosa, que habían enseñado lo correcto y que la gente que se quedaba iba a hacer el trabajo que ellos mismos hacían, hermanos. Y eso es lo que nos toca hacer ahora. Fue tanto el impacto que hubo en la ciudad de Antioquía, hermanos. Ellos repitieron un modelo. ¿Qué modelo conocía Bernabé, hermanos? Conocía el mismo modelo de la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén repitió el modelo que les enseñó Jesús. Comunión, amistad, intimidad. Cuando la gente en Antioquía veía caminar a los hermanos, a los creyentes, a los discípulos, escuchaba que solamente hablaban de Cristo. Donde iban, hablaban de Cristo. Y como una ofensa, como un mote, como un apodo, los llamaron cristianos. Tal vez para ofenderlos, tal vez para incomodarlos, los llamaron cristianos, hermanos. Esta mañana les pregunto, ¿qué modelo estamos siguiendo nosotros? Cuando pasamos por la calle, cuando caminamos nosotros en la ciudad donde vivimos, ¿qué dice la gente de nosotros? Estos hermanos de Antioquía hablaban de Cristo, impactaron la ciudad y los llamaron cristianos. ¿Nos llaman cristianos la gente a nosotros? Número 2. Avanzamos, Anderson. La misión, hermanos, la iglesia tiene que atender las necesidades sociales. No es una opción. La iglesia en Perú, nuevamente tomo el ejemplo peruano, se enfrascó en una discusión. Nuestra labor es predicar el evangelio. Lo social tiene que atenderlo el gobierno. Cuando leemos el texto, hermanos, encontramos que Dios habló a la iglesia a través de un profeta. Dios anunció hambre. Dios anunció crisis económica a través de un profeta. Y Dios siempre nos habla de diferentes medios, de diferentes formas. En la pandemia, Dios nos ha hablado nuevamente a los peruanos de una manera clarísima, hermanos. Los peruanos tenemos agricultura de exportación, tenemos minerales, tenemos oro, tenemos como Chile cobre. Pronto el cobre será el cambio de modelo en el transporte. Y los países que tienen cobre, bueno, crecerán un poquito. Tenemos eso, hermanos, y estábamos orgullosos del modelo peruano. Cuando había conferencias económicas, políticas en el mundo entero, siempre se hablaba del modelo peruano. La pandemia desnudó el modelo. La pandemia mostró que, si bien es cierto, había dinero, no se había repartido igual. Volvimos a los cerros. Eso que ustedes ven, que en otros países está pintado de verde, eso aquí es pelado, como si alguien hubiese encendido lo verde y está pelado, vacío, hermanos. Allí vive la gente. Ahí no hay agua potable. El agua que toman ellos es agua verde,
agua sucia. Ahí no hay postas médicas, ahí no hay colegio, pero hay lugar para que la gente pueda construir su casa. Cuando llega un poblador peruano a un cerro, consigue llantas, neumáticos que ya no están en uso, los pone debajo de la piedra, los quema y la piedra revienta, y ahí construyen sus casas. Todo eso nos mostró la pandemia, hermanos. Dios siempre nos habla a través de diferentes medios. En este caso, hermanos, en este caso que estamos leyendo, Dios mandó un profeta para hablarle a la iglesia en Antioquía y le dijo: va a haber hambre. Y la iglesia fue sensible a la voz de Dios, se reunieron, levantaron ofrenda y socorrieron a la iglesia en Jerusalén. El año 2017, el niño costero, ¿se acuerdan? El niño costero pasó por la puerta de Brazos de Amor en Trujillo. Nos visitó por ahí, llevando agua sucia, llevando huaicos, llevando basura. Y ese fue un año clave para nosotros, hermanos. Fue un año clave para nosotros. En El Porvenir, en Buenos Aires, se cayeron muchísimas casas. Muchos niños se quedaron desamparados. Y la iglesia tuvo que mostrar a Cristo en las calles, hermanos. Nosotros, iba a decir los jóvenes, bueno, los jóvenes y el pastor, o mejor dicho, los jóvenes, salimos a la calle, hermanos. Amén. Reunimos 80 a 100 sacos de arena que el agua había traído en su paso de la altura, pasando por el templo. 80 sacos de arena, de suciedad. Y en ese trabajo que duró horas, todo un día, nos mezclamos con la gente de la calle, con todos los vecinos. Nosotros vivimos lejos del templo, no tenemos la casa ahí, venimos de lejos, y los jóvenes igual. Pero en ese momento, 2017, nos hermanamos, nos juntamos, nos unimos por limpiar nuestro hogar, nuestra casa, nuestro barrio, nuestra pista. Y nunca más fue igual, hermanos. Presentamos a Cristo a través de hechos, a través de la acción, y no necesariamente a través de un mensaje. Pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. En esa foto, ustedes ven a niños con 2 o 3 maestras que están, una está acá en esta mañana. Es arena. Ahí no hay pista. Ahí no hay gras. Es arena. Las casas son lo que se ve al fondo, algunas de ladrillo, otras de adobe. Dios nos llevó a ese lugar después del niño costero. Dios nos llevó a Buenos Aires, aquí está Fernando, cuando levantamos una pared, ¿verdad? Cuando levantamos la parte sur de una casa y construimos, sin ser ingenieros, constructores, construimos para beneficiar a la gente. Por la pandemia, la iglesia se ausentó un buen tiempo de ese lugar. Se llama Alto Trujillo. Nos ausentamos porque, lo dijo la misionera Lourdes, pastor, me dice, hacer misiones en pandemia es una locura. Y sí, pues era una locura. ¿Cómo enviamos a los jóvenes en el transporte, llegando allá? ¿Cómo los enviamos con el riesgo, con el peligro de que se contagien? Bueno, volvimos después de cerca de 2 años. Esos niños los dejamos más chiquitos. Y cuando ellos vieron a las chicas, yo estaba con la cámara como siempre, cuando ellos vieron a las chicas entrar, los miraron asombrados, extrañados. Se preguntaban, ¿serán ellas? ¿No serán ellas? Y cuando las reconocieron que eran ellas, hermanos, corrieron. Desde su lugar, corrieron unos 30 metros. Y las abrazaron tanto, hermanos, que casi las tumban al suelo. Era un abrazo. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no vinieron? Siempre nos acordábamos de ustedes. Pensábamos que nunca iban a volver. La gente, hermanos, está esperando por nosotros. La gente está en sus casas esperando por nosotros.
envueltos en sus necesidades, envueltos en sus carencias, en sus angustias, pero la gente espera por nosotros, espera a la iglesia. ¿Cuáles son las necesidades que hay hoy en América Latina, en nuestro barrio, en nuestra casa? Hace poco el secretario general de la OEA estuvo acá en Lima el 5 de octubre y ante la Asamblea General dijo estas palabras: nuestro hemisferio, nuestro continente es el más violento del mundo. Repito, el más violento del mundo. Somos el 8% de la población mundial apenas, ni 10%. Sin embargo, aquí en nuestro continente ocurre la tercera parte de los homicidios que hay en todo el planeta. Y mostraba su preocupación. Y llamaba y convocaba, ¿qué podemos hacer como gobiernos? Y cuando él hablaba, yo me acordaba de Habacuc 1:2, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, tenemos que ver esta violencia, estos crímenes, esta sangre? Señor, ¿hasta cuándo? Y esa tiene que ser también la preocupación de nosotros como iglesia en cada país, en cada comunidad, preocupados, interesados, ¿cómo ayudamos a nuestra sociedad? Pero también hay, hermanos, intransigencia, también hay desacuerdos, también hay división, hay intolerancia. Si en Perú ustedes se ponen a discutir de política, van a terminar peleando, hermanos. Aunque sean hermanos, aunque sean de la misma iglesia, hay mucha intolerancia. Y no me equivoco, porque los analistas lo dicen así, que igual pasa en Brasil. Acaba de reemplazar un presidente a otro por apenas un punto o un punto y medio de diferencia. Igual pasó en Chile. Hay intolerancia, hermanos. Violencia en las calles y violencia en la sociedad. Estamos viviendo una crisis social, una crisis política, una crisis familiar, hermanos. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Cuál es el contexto de la post-pandemia? Acabó la pandemia y gracias a Dios que estamos ya sin mascarilla. Yo en mi casaca tengo 2 mascarillas, por si acaso, dije. Por si acaso tengo 2 mascarillas, la quirúrgica y la KN95. Y cuando vi todo esto dije, chao mascarilla. Pero ¿cuál es el contexto, hermanos? ¿Qué estamos viviendo? Ha quedado en la población ansiedad, ha quedado la depresión. Esta semana, el lunes, cuando estábamos alistando el viaje, la Organización Mundial de la Salud sacó una estadística. La ansiedad, la depresión, se ha incrementado en el 25% de casos a nivel mundial. 25% más. Es decir, si habían 100 ansiosos, hoy hay 125. Y la pregunta sigue siendo entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿O será que no podemos resolver este problema? ¿Ustedes creen que no podemos hablar sobre la ansiedad, sobre la depresión? Claro que sí, hermanos. Pablo en Filipenses trata estos problemas. Por nada estéis afanosos. Ante el bien, preséntenlo delante de Dios en oración. Y cuando vamos a Dios orando por la preocupación, por la ansiedad, Pablo dice, no sé cómo explicarlo, pero entonces habrá paz. Pero entonces Dios pondrá sabiduría en el corazón y entonces todas las cosas cambiarán. Claro que podemos hacer, hermanos. Claro que podemos predicar, pero siempre podemos hacer algo más. Yo me preguntaba, ¿qué podemos hacer? Y claro, no se trata de exigir y de criticar, se trata de proponer. Y no solamente de proponer, se trata de hacer e informar. Los peruanos que hemos venido, Pastor Edgar, nos quedamos asombrados con el avance de todas las bases misioneras. Y estamos ahí calculando cuántos años nos lleva Colombia. Uno dice 10, otro dice 20, otro dice 5, y otro dice que estamos bien nosotros. Hay muchas cosas que podemos hacer, hermanos. Y cuando me preguntaba esto, antes de venir,
No sabía que un hermano que conoce estos temas iba a estar acá. Hace, el año 75, casi 50 años, fuimos convocados para participar en una encuesta nacional entre los pastores e iglesias cristianas respecto a la problemática social, cómo estábamos trabajando en el área social con la comunidad. Luego, ese joven de 30 años entonces fue nombrado director ejecutivo a nivel nacional de la Iglesia Evangélica para la Acción Social. Y por diversos motivos, la institución cerró y ese joven se fue a Estados Unidos y allá lo encontramos. Y está aquí en esta mañana. Benjamín Bocanegra. Un aplauso para él, hermanos. Gracias, Benjamín. Tal vez hoy sea el momento en que tu experiencia, tu formación, lo puedes volcar en Jibacán, en América Latina. No se trata de reunir dinero. No se trata de abrir una agencia económica. Se trata simplemente de convocar especialistas, profesionales, cristianos, y proponer cómo la Iglesia de América Latina puede trabajar con esos temas de la depresión, de la ansiedad. Porque si hablamos de dinero, nuevamente se va a terminar el proyecto. Tienes una esposa, Heike, trabajando con la ONU, conociendo los problemas mundiales. Hermanos, hay mucho más que podemos hacer. Cuando publiqué una foto de Cajamarca, de una niña Olguita, que igual que en Alto Trujillo, nos encontró en la plaza de la ciudad, en la plaza de armas. Ya terminábamos el trabajo misionero, ya estábamos haciendo turismo, porque también hay que hacer turismo, José. Nos ve la niña de lejos, ve a las chicas y corre, se acerca a ellas, se abalanza y se abraza. Así nos ve la gente, hermanos, cuando le damos esperanza. Así nos ve la gente cuando los atendemos, cuando los amamos, cuando nos ensuciamos y caminamos con ellos. Pero hay algo más. Y el joven me decía, pastor, pero siempre es lo mismo. Ahí escribí en las redes sociales, siempre es lo mismo. Vamos, venimos y hasta el otro año. ¿Será posible que podamos hacer algo más? Jóvenes, yo veo muchos jóvenes acá. ¿Cuántos economistas, cuántos sociólogos, cuántos psicólogos, cuántos interesados en servir a Dios y a veces no les abrimos el canal, a veces no los convocamos? ¿Cuántos interesados en poder colaborar para que la iglesia se haga presente, hermanos? Ojalá, pastores, que dentro de 4 años en Chile podamos tener un stand, atención de ansiedad, de depresión, atención de las necesidades sociales de los hermanos de América Latina. Amén, hermanos, ¿lo creemos? No esperes que el pastor Edgar te dé el visto bueno. Infórmale, pastor, estamos haciendo esto. Pastor, en Chile lo vamos a informar. Pastor, ya estamos atendiendo, ya estamos enviando este proyecto para Colombia, para Chile. Hermanos, se trata de acción, decían ayer. Se trata de acción, el discipulado es acción. Pero tenemos que avanzar. Número 3, Anderson, gracias. Había una botellita de agua, por favor. Fernando es un joven soltero, soltero, hermanos. Sí. No se paró así nomás. Perdón, hermano. Se paró. Pastor me dice, yo te alcanzo, pero promociona, me estoy soltero, me dice, pastor. También voy a Colombia, a Chile, pero promocioneme, pastor. Número 3, hermanos. Y hacer discípulos a todas las naciones. Lo han dicho ya con mucha claridad. Esas palabras tienen que ser explicadas bien. Esas palabras tenemos que entenderlas bien. Pero es una estaca que tenemos que reforzarla, tenemos que entenderla bien y tenemos que trabajar en esto, hermanos.
Tenemos que trabajar en esto. Cuando Bernabé y Saulo capacitaron, discipularon, durante un año hubo un resultado, hermanos. Ministerios, profetas, maestros y mayor visión. Ya no solamente miraron por Antioquía, sus ojos se levantaron y miraron más allá de Antioquía. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, toma el control del cristiano, de la vida del cristiano, ya no se conforma solamente con salvarse él, entiende ese llamado y comienza a mirar pueblos, ciudades, países, donde entregar su vida, donde canalizar su pasión. Hermanos, mayor visión. La Iglesia de América Latina es el resultado de un avivamiento en Estados Unidos. Los hermanos americanos evangelizaron las tribus indias y luego comenzaron a mirar más allá en la India, miraron a Guinea Ecuatorial, miraron a Brasil, a México, a Perú y le entregaron su vida al Señor. Lo más dramático que he leído en misiones es que los misioneros que iban a la India, hermanos, en el tiempo de la malaria, en el tiempo del peligro, a comienzos del siglo XX, llevaban su ropa, su equipaje en un ataúd. Sí, en un ataúd. No era una mochila. Sí, no era una mochila, hermanos. No era una maleta de ruedas. El mismo ataúd. Es decir, el misionero sabía que podían fallecer él o su familia. Pero se iban, hermanos. Se iban porque sabían que estaban cumpliendo la voz de Dios. Cuando el Señor toma control de mi vida, estoy dispuesto a ir más allá, a imitar el ejemplo de Cristo. El Espíritu Santo es el centro de todo, Carlos, lo dijiste bien. Es el Espíritu el que nos llama. Es el Espíritu Santo el que nos apasiona. Y entonces, cuando hay un cambio de vida, podemos hacer la misión. ¿Cómo hacer discípulos? Siempre la pregunta, hermanos. Y la respuesta, lo hemos repetido acá muchas veces, tenemos que ser nosotros discípulos. Lo acaba de decir el pastor Manuel. Ser discípulos nos capacita para hacerlos, para hablar en nombre de Cristo. No podemos hablar de Cristo, hermanos, cuando en mi casa mi señora no habla conmigo. ¿Qué podemos hablar de Cristo a un joven si en mi casa mis hijos no me respetan? ¿Qué podemos hablar de Cristo en la universidad, en el trabajo, si no ha cambiado el corazón? Tenemos que ser verdaderamente cristianos, discípulos, seguidores del Señor. Yo nunca me olvido, hermanos, el pasaje de Juan 1:49, creo, cuando dos seguidores de Juan se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Cómo vives tú? ¿Tienes agua en tu casa? ¿Tienes cable en tu casa? ¿Tienes internet? Y Jesús le dice sencillamente: ven y ve. ¿Podemos llevar a la gente que se convierta a nuestra casa? ¿Podemos mostrarle cómo vivimos? ¿Cómo nos llevamos con la esposa, con los hijos? ¿Podemos meter a la gente a nuestra casa, hermanos? ¿O hay algo que nos puede avergonzar? Jesús no tenía nada que avergonzarse. ¿Cómo vives? Ven y ve. Ser discípulos, hermanos, nos capacita, nos perfecciona para hacerlo, para trabajar en hacer discípulos. Termino con esto, hermanos. ¿Cuántos minutos tengo, Fernandito? No ha traído reloj, hermanos. Gibacán nos cambió la vida, hermanos. Hablo por experiencia personal. Me cambió la vida de lo que significa la misión. Loana, Noemí, al volver, Félix, al volver a Trujillo, nunca más serás igual. Nunca más serás igual, hermano de Pueblo Nuevo, de Guadalupe, hermana Maela. Nunca más seremos iguales. Conocer las experiencias en Amazonas, en La Guajira, conocer a este joven que está en España, a este joven que está en Alaska, nos cambia la vida, hermanos. Nunca más somos iguales.
entonces entendemos que si hacer discípulos es el llamado de todo creyente, de todo cristiano, la conclusión es lógica. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Por lo tanto, todos somos misioneros. Amén, hermanos. Todos somos misioneros. Todos somos misioneros que estamos capacitados para hablar el nombre de Cristo. Amén. Conclusión, hermanos. Pregunta: ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la expectativa que te trajo aquí acá? ¿Qué te hablaba el Señor en estos días? Hoy es el día final, hermanos. ¿Se han cumplido tus expectativas? Cuando hablamos de misioneros, en verdad, ¿qué pensabas? ¿Qué piensas que puede pasar? ¿Qué es lo que el Señor te puede decir en este evento, hermano? Lourdes, tenemos que volver al norte, mi hermana. Y tenemos que seguir bregando. Piura, Bagua, Cajamarca. Lourdes, en este año, bajaba de un carro y simplemente cambiaba de mochila. Venía de Bagua, 8 horas de Guadalupe, donde ella vive. Llegaba a Guadalupe el domingo, el lunes, y el miércoles salía para Cajamarca. Y cambiaba de mochila y cambiaba rápidamente de actitud y se iba al encuentro de otro tipo de personas. Y durante el viaje, durante este año 2022, 6 o 7 viajes misioneros. El Perú cambió, hermanos. Pastor Carlos, el Perú ha cambiado. ¿Qué expectativas, hermanos? Nunca seremos iguales. Wendy, nunca seremos iguales, hermano. Y después de esto, no volveremos a ser iguales. Spider, no volveremos a ser iguales. Amén. Amén. La experiencia del Lourdes, hermano. A mí me emociona. Enciéndalo. ¿Qué, hermanos? Lindo. ¿Qué expectativas nos trajo aquí acá, hermano? Nunca más seremos iguales. Este texto lo escribió Ezequiel en un contexto donde ya estaban exiliados. Ya estaban exiliados. El profeta Habacuc, Gracias. El profeta Habacuc predicó antes del ataque babilonio. Los exhortó: nos van a atacar, nos van a destruir. Pero Ezequiel ya predicó cuando estaban en Babilonia. Ya estaban exiliados. Pero sin embargo, la misericordia de Dios nunca terminó. Amén. Y cuando en el capítulo 22 el Señor comienza a enumerarle los pecados de Israel, las atrocidades de padres violando a sus hijas, las atrocidades que ocurrían en el templo, y Dios enumera a los culpables, los responsables: sacerdotes, gobernantes, autoridades y el mismo pueblo. Y le dice Dios: mira, yo quería redimirlos, yo quería salvarlos, quería gente que se pongan en la brecha y que hagan vallado y que levanten una pared, una muralla para salvar al pueblo. Lo busqué en un lugar, en otro lugar, no lo hallé. No lo hallé. El Señor estuvo buscando gente dispuesta a interceder. Y ¿saben qué, hermanos, hermanas? Hoy el Señor sigue buscando personas. Amén. Que estén dispuestos a levantar los principios morales de Dios en la sociedad. amén. Si nosotros no lo hacemos, hermanos, el mundo va al fracaso. El mundo va al abismo. Vamos a la derrota, a la destrucción total. Dios sigue buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse entre Dios y la gente, que estén dispuestos a levantar principios éticos, morales, que hablen de Dios, que digan lo que está